Gracias, hermano. Esa última alabanza hablaba de que el Señor es nuestra ayuda en tiempo de necesidad. Mi hermano, ¿crees eso realmente? No solamente lo debemos cantar hoy, eso es algo para vivirlo en una semana como esta. Una semana que fue difícil para todos de una u otra manera. Porque es una semana que nos cambia los planes. Nuestros planes. Mi hermano, yo tenía muchos planes para el jueves, para el viernes, planes de trabajo, planes de familia, y todo cambió. Todos se tuvieron que ajustar, muchos de ellos los tuve que mover para la próxima semana. Y hubo uno de esos días, mientras yo estaba una mañana más bregando con la planta, que yo pensaba en eso. Yo pensaba en, wow, como seres humanos nosotros hacemos nuestros planes y pocas veces pensamos que alguien o algo lo puede distorsionar. Que nuestros planes se van a dar. De hecho, usted parte de la premisa que hoy es domingo y mañana lunes ya usted debe tener alguna idea de lo que va a hacer. Y usted planifica con la idea de que eso va a ocurrir mañana. De que usted va a tener un día normal y usted va a poder ejecutar sus planes. Pero mi hermano, cosas como esta nos muestran que al final de cuentas nuestras vidas constantemente cambian. Y es por eso que no podemos poner nuestra esperanza en algo humano. No hay forma, mi hermano. Es por eso que nuestra esperanza, esa ayuda en medio de la necesidad que cantamos hace unos minutos, debe estar puesta en algo que no se mueva, en algo que siempre permanece igual, en algo que sea constante. Y lo único que es constante en el universo es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro refugio. Así que qué bueno que aunque nuestros planes cambian, nuestras circunstancias cambian de un día para otro, muchas veces nuestro Señor es el mismo. Y a Él podemos acudir constantemente buscando esa ayuda, ese refugio en el día de necesidad. Mi hermano, qué bueno verles hoy y juntos poder adorar al Señor. Y con ese mismo ánimo de adorar al Señor a través de los cánticos podemos venir al texto bíblico. Los invito a que vaya conmigo al libro de Nehemías. Hoy culminamos con la ayuda del Señor el capítulo 4 de Nehemías. Hoy veremos los versículos 14 al 23. Recuerden que nuestra serie sobre este libro está titulada Unidos a la misión de Dios. Este libro no es otra cosa que esas memorias o narrativas de un hombre que se unió a lo que Dios estaba haciendo. De un hombre que fue caracterizado por la oración. Dios estaba haciendo algo, Dios estaba cumpliendo sus promesas, Dios estaba restaurando su pueblo, ese pueblo a través del cual vendría el Salvador. Y Dios, en ese plan que estaba ejecutando, levantó a este hombre llamado Nehemías para liderar al pueblo en un momento crítico, cuando el pueblo tenía que regresar a la ciudad que estaba destruida, a la ciudad de Jerusalén, para reconstruir sus murallas. Así que le invito a aquel que pueda estar de pie, esté conmigo para leer Nehemías capítulo 4, versículos 14 al 23. Nuestro tema para esta mañana es una continuación de lo que veníamos viendo el pasado domingo, una actitud correcta ante la oposición. ¿Cómo debemos responder ante la oposición? Dice la palabra del Señor en Nehemías capítulo 4, versos 14 en adelante. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenía la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo:
La obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de la guardia que me seguía nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Oramos. Padre, gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es la fuerza más poderosa del universo, Señor. Tu palabra es lo único que puede transformar, cambiar vidas. Con tu palabra se creó el universo. Con tu palabra nosotros, Señor, somos transformados día a día. Te pedimos que hables a nuestros corazones hoy, a nuestras mentes. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, que estemos atentos al texto de tu palabra y que a través de ella, Señor, nuestra vida pueda ser transformada a imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, en esta hora por cada hermano, cada familia, cada hermano que nos ve también a través de esta transmisión. Queremos conocerte más hoy, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Mi hermano, tenemos que comenzar en esta mañana con algunas preguntas para reflexionar. Número uno, ¿con cuánta frecuencia recuerdas tú el obrar de Dios en el pasado? ¿Qué valor le das al pasado, a lo que Dios hizo en algún momento? ¿Con cuánta frecuencia traes tú a memoria las cosas que ha hecho Dios? ¿Eres tú de aquellos que constantemente traen a memoria lo que ha hecho Dios? ¿O eres de aquellos con amnesia espiritual en el sentido de que se olvidan de lo que Dios ha hecho en el pasado? ¿Cómo manifiestas tu fe? Utilizando incluso las categorías que utilizaba Santiago. ¿Es nuestra fe una fe viva que se manifiesta a través de nuestras obras y acción? ¿O es una fe muerta? Especialmente en los momentos de oposición. Decíamos el pasado domingo que cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y vivir para Dios y unirnos a la misión de Dios, de seguro, mi hermano, téngalo por seguro, usted va a encontrar oposición. ¿Y sabe qué? La primera oposición, vuelvo y repito, la encuentra y es usted mismo. El apóstol Pablo le decía a su joven estudiante Timoteo: ¿sabes qué, Timoteo? Te tienes que cuidar de muchas cosas. Hay muchos lobos, hay falsos maestros por ahí. Pero ¿sabes qué, Timoteo? Cuídate de ti mismo. Y a veces la oposición comienza ahí en nuestra carne, que quiere hacer otra cosa en vez de orar, en vez de leer la palabra. Así que cuando usted comience a poner esas manos en el arado y diga: Señor, yo quiero trabajar, unirme a la misión, usted va a ver la oposición que aumenta. Pero si usted estuvo el domingo pasado aquí o escuchó el sermón, usted sabe que veíamos cómo mientras la oposición aumentaba, la oración aumentaba. Cuando se levantó Tobías, Sanbalat y el grupo de personas a intimidar a los judíos, a burlarse de los judíos que construían la muralla. ¿Ustedes recuerdan esa burla en el Nehemías capítulo 4 al inicio? Cuando le decían: ¿sabes qué? Mira, ¿ustedes creen que van a terminar esto? ¿Ustedes dónde están los materiales? Si eso lo que hay es unas murallas destruidas a fuego. Ese era Sanbalat. Tobías por su parte decía: mira, déjalos tranquilos, que a un pequeño zorro, un pequeño animal va a pasar por encima de la muralla y la va a destruir. Pero la oposición continuó. Dice el texto que cuando Nehemías escuchó eso, Nehemías oró al Señor y se los entregó al Señor y dijo: Señor, encárgate de ellos. Pero de igual forma veíamos que la oposición continuaba, se unían otros grupos para oponerse a que se reconstruyeran los muros de Jerusalén. Mi hermano, y recuerden que la idea de reconstruir los muros de Jerusalén no era una idea de Nehemías, que estaba aburrido allá en donde él vivía, en Persia.
No, era una idea de Dios, era parte del plan de Dios. Y hubo un momento cuando este grupo pequeño estuvo rodeado de ejércitos literalmente. Lo vimos el pasado domingo. Cuando atacaron o pensaron atacar con armas incluso, los amenazaron de muerte. E incluso llegaron a decir en el verso 11, esta obra se va a detener. Ese es el hombre en su soberbia, en su máxima potencia, diciendo que ellos pueden detener la obra que Dios está haciendo. Así que, ¿sabes qué hizo el pueblo? ¿Recuerdan? El pueblo, dice el texto, oró al Señor. Ellos habían visto a Nehemías que cada vez que las cosas estaban difíciles, Nehemías estaba allí orando delante de Dios. Y en ese momento, ante la amenaza del pueblo, el pueblo oró al Señor. Así que vimos la oración como una respuesta a la oposición. Cuando encontramos oposición, cuando estamos trabajando en la obra de Dios, cuando queremos vivir para Dios, Nehemías y el pueblo oraba. Pero en segundo lugar, hoy terminaremos este capítulo 4 viendo que no solamente ellos utilizaron la oración como un recurso mientras se enfrentaban a aquellos oponentes que querían detenerlos, sino que ellos manifestaron una fe viva. Así que, en otras palabras, Nehemías capítulo 4 te enseña dos cosas. Cómo enfrentar la oposición, que a veces comienza contigo mismo, a través de una vida de oración y a través de una manifestación viva de tu fe. A través de una manifestación práctica de tu fe. Así que veremos dos cosas. A partir del verso 14, número 1, veremos una fe que recuerda. Una fe que no tiene amnesia. Una fe que recuerda lo que ya Dios ha hecho. Y en segundo lugar, los versos 16 al 23, veremos que esta es una fe que está acompañada siempre de acción. Es la fe viva, no muerta, de la que habla Santiago. Así que acompáñenme, mis hermanos, ahí al verso 14 y veamos. Recuerden el contexto donde lo dejamos el domingo pasado. Los enemigos ya estaban rodeando la ciudad. El pueblo lo que había hecho era orar. Nehemías comenzó a organizar la gente por familias para que defendieran la ciudad. Y miren, número 1, los versos 14 y 15, lo que hemos llamado una fe que recuerda. Esta fe que manifestó Nehemías y el pueblo frente a esta amenaza de los enemigos. Miren cómo era. Versículo 14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. Miren el discurso que está dando Nehemías en el momento de la verdad, cuando la ciudad está rodeada de enemigos. No teman delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pero hermano, miren este discurso que da Nehemías en el momento de tensión, en el momento donde está Jerusalén rodeada de enemigos que quieren impedir que se haga la obra de Dios, la obra de reconstrucción. Él dice, no le teman a ellos. Acordaos del Señor. Mi hermano, noten lo que él está diciendo. Nehemías se está enfocando la mirada a este pueblo. Este pueblo tenía dos opciones. O miraba a Sanbalat, Tobías y el resto de los enemigos que ya tenían armas, que ya los habían amenazado, y que en términos humanos y en términos prácticos, mi hermano, con una pequeña expedición hubieran destruido todo. Porque esta gente no estaba preparada, como estaba probablemente preparados los enemigos. Pero noten lo que está diciendo Nehemías. No les tengan temor a ellos. No les teman para nada. En cambio, yo los invito a que ustedes, en vez de mirarlos a ellos, acuérdense del Señor. Acuérdense del Señor. Ese Señor que es grande y temible. No miren la grandeza del ejército de Sanbalat. No miren lo temible que puede parecer el ejército y las amenazas de Tobías y todos sus secuaces. En cambio, Nehemías le dice a este pueblo, acordaos del Señor. Pero hermano, en otras palabras, él está diciendo, acuérdense de quien los trajo aquí.
Acuérdense de por qué ustedes están aquí. Y acuérdense de que ese que los trajo aquí y les ha dado una misión es un Dios grande, más grande que Sanbalat y Tobías. Y es un Dios temible, más temible que todos esos enemigos juntos. Así que lo que hace Nehemías es invitar a que este pueblo no tenga temor frente a las amenazas de los enemigos. Este temor lo podían enfrentar con fe, recordándose o recordando y trayendo a su memoria quién era Dios y lo que había hecho Dios. Y recordando que Dios estaba con ellos. Esa descripción de ver a Dios como grande y temible es una frase favorita de Nehemías, porque si usted recuerda en Nehemías capítulo 1, verso 5, Nehemías, la primera oración que hizo cuando oró al Señor, precisamente se refirió a Dios de esa manera. El Dios grande y el Dios temible. Así que en otras palabras, mis hermanos, lo primero que nosotros vemos aquí es una invitación de Nehemías a que pusiera su mirada en el Señor. Es una invitación de Nehemías a que dejaran de mirar a los enemigos y a que pusieran su mirada en el Dios grande que ellos tenían. Pero hermano, y al final de cuentas, es el llamado nuestro que aparece también en otras partes de la Biblia. Cuando enfrentas oposición. ¿Usted no recuerda la historia de David y Goliat? Que los miércoles hemos estado recalcando que esa historia no se trata de David, sino del Dios de David. ¿Usted sabe por qué David se pudo enfrentar a Goliat? Porque David no estaba midiendo su éxito con la altura de Goliat. O sea, David no estaba diciendo, wow, esto es un gigante, yo no lo voy a poder matar. De esa manera es que estaba haciendo el pueblo de Israel. Si usted recuerda a Saúl, delante del gigante y el pueblo diciendo, esto es un gigante, no podemos contra él. Pero David veía las cosas diferentes. ¿Qué es lo que está haciendo Nehemías aquí? David le estaba diciendo, tú te estás metiendo, no contra mí, tú te estás metiendo contra Jehová de los ejércitos. Tú estás murmurando contra él y él te va a derrotar. O sea, noten la diferencia entre cómo miraba el mismo enemigo. Goliat no había cambiado. Era la percepción que tenía el pueblo y la percepción que tenía David. Es lo mismo que está ocurriendo aquí. El enemigo era real, la amenaza era real. Pero Nehemías le está diciendo a este pueblo, no se enfoquen en ellos, acuérdense del Señor, ese Dios grande, ese Dios temible. Y no solamente Nehemías está diciendo, pongan su mirada en el Señor y no en esta gente, sino que cuando él utiliza ese término en el verso 14, acordaos, literalmente es una idea de recuerden el pasado. En otras palabras, Nehemías le está diciendo a este pueblo, recuerden lo que ya ha hecho Dios en el pasado, mientras hoy enfrentan a estos enemigos. Recuerden lo que ya Dios ha hecho antes, mientras ustedes hoy enfrentan a este enemigo. Mi hermano, a través de toda la Biblia nosotros tenemos constantes llamados a recordar lo que ya Dios ha hecho en el pasado, con el propósito precisamente de fortalecer nuestra fe. De hecho, hay un capítulo completo, Hebreos capítulo 11, que no es otra cosa que un llamado a ir al pasado. Usted recuerda Hebreos capítulo 11, por la fe Abraham en el pasado, por la fe Moisés, por la fe, y sigue mencionando historias para que nosotros veamos y recordemos ese Dios que estuvo con Moisés, ese Dios que estuvo con Abraham, y en los momentos difíciles nosotros podamos acordarnos de ese Dios. Hubo un momento donde un salmista llamado Asaf estaba cuestionándole a Dios, porque él creía que Dios había abandonado a su pueblo. ¿Usted se ha sentido así? ¿Abandonado por Dios? Hay un libro, yo lo recomendé aquí hace un tiempo atrás, cuando estábamos estudiando el tema del sufrimiento. Y el libro se llama así literalmente, Abandonado por Dios en forma de pregunta, de Sinclair Ferguson. Y yo le invito a que usted lo adquiera porque es un buen libro basado en los salmos. Especialmente en estos salmistas que se sentían abandonados por Dios en un momento difícil.
Ahí en sus notas ustedes tienen una porción del Salmo 77, versos 4 al 15. Y vean conmigo cómo el salmista se veía abandonado por Dios y cómo él enfrentó ese sentir. Miren lo que dice Salmo 77, versos 4 en adelante. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón. Y mi espíritu se preguntaba, ¿desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Miren lo que le está preguntando. ¿Dios cerró la pluma de su misericordia? ¿Ya no hay misericordia de Dios para nosotros? ¿Se olvidó Dios de su promesa? ¿Se olvidó Dios de tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Noten que Asaf en este momento estaba, mi hermano, dudando, enfrentando esas luchas internas, preguntándose a Dios. Noten incluso lo que él pregunta, ¿se le olvidó a Dios tener misericordia? Mi hermano, ¿cuál fue la solución para este dilema de Asaf? Lo mismo que Nehemías le estaba diciendo al pueblo. ¿Cuál fue la solución para este debate que tenía Asaf dentro de su propio corazón, dudando de Dios, sintiéndose abandonado por Dios? ¿Cómo él enfrentó eso? Miren el próximo verso. Yo dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Noten ahora lo que dice. Me acordaré. Lo mismo que le está diciendo Nehemías al pueblo. Acuérdense de lo que ha hecho Dios. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y alabaré tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Noten, mis hermanos, que Asaf, cuando se sentía atribulado, se sentía abandonado, cuando le preguntó a Dios si Dios se lo había olvidado tener misericordia, porque él ya no sentía que Dios tenía misericordia de él. ¿Cuál fue la solución? Recordar. Él dice, yo me acordé de lo que Dios había hecho. Yo me acordé que Dios sí ha tenido misericordia con nosotros. Mi hermano, volviendo a Nehemías capítulo 4, Nehemías lo que está haciendo es exactamente lo mismo que hizo Asaf. Nehemías le está diciendo al pueblo, hoy, en el momento en que se van a enfrentar con todas estas amenazas y con estos ejércitos, acuérdense del Dios grande y temible. Acuérdense de quién es Él y acuérdense de lo que Él ha hecho. Implícito ahí, mi hermano, está la idea de que Nehemías le estaba invitando a esta gente a recordar el Dios que los había sacado de Egipto. El Dios que había estado con ellos. El Dios que los había hecho entrar a la tierra prometida con Josué y todas las conquistas. Eso es lo que está diciendo Nehemías. Traigan a memoria todo eso. Recuerden, no tengan una fe olvidadiza. Tengan una fe que se sustente en recordar lo que Dios ya ha hecho. Hermano, en muchas ocasiones nosotros a veces decimos, sí, porque Dios ya lo hizo, lo hará otra vez. Hermano, Dios no tiene que hacerlo otra vez. No necesariamente. Usted se sustenta en que si Él lo hizo, Él tiene el poder para hacerlo otra vez. Él lo tiene. En su gracia, mi hermano, lo puede hacer. Pero la idea que está presentando Nehemías delante del pueblo es recuérdense lo que ya Dios ha hecho. Mientras hoy se enfrentan a Sanbalat y a Tobías. Recuerden lo que ya Dios ha hecho con ustedes. Miren entonces el verso 15. Cuando Nehemías da este discurso, invita al pueblo a acordarse de lo que ya Dios ha hecho en el pasado. Dice el verso 15 lo siguiente. Y cuando nuestros enemigos oyeron que lo habíamos entendido, que habíamos entendido sus planes, que sabíamos ya que estábamos rodeados,
y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Pero lo que está, el comentario que está dando Nehemías. Nehemías nos está diciendo que hubo un momento cuando esta gente, Sanbalat, Tobías y todos sus secuaces, se dieron cuenta de que ya no podían ir a atacar Jerusalén de sorpresa, porque Dios ya le había mostrado a Nehemías y al pueblo de que estaban rodeados de enemigos y que se prepararan. En otras palabras, Nehemías mismo dice que esta gente se dio cuenta que Dios había, noten la palabra que usa en el verso 15, que Dios había desbaratado, que Dios había hecho nada, que Dios había roto los planes de los enemigos, que Dios había desbaratado por completo, que no prevalecieron los planes de los enemigos contra los planes de Dios, ya que los planes de Dios nunca podían ser frustrados. Hermano, cuando Adán pecó, no se frustró el plan de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, de hecho, el plan de Dios soberano se comenzó a ejecutar. No piense que cuando Adán y Eva pecaron, Dios se sentó allí para hacer un borrador nuevo de cómo hacer las cosas ahora. Ese no es nuestro Dios. El Dios de la Biblia, el Dios que se nos presenta, es un Dios, mi hermano, que sus planes no pueden ser frustrados. Miren lo que dice Isaías 14, 27, lo tienen en sus notas. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? A mí me encanta ese verso. Si Dios lo ha determinado, ¿quién puede impedirlo? Noten lo que dice después. Si la mano de Dios ya está extendida, ¿quién la hará retroceder? Wow, mi hermano, miren la forma en que se ve a Dios, en la que Isaías el profeta, mientras él está hablando de los juicios de Dios, en ese contexto de Isaías 14, Isaías está hablando de que Dios va a enviar juicio a las naciones poderosas, a Babilonia y todo eso. Y de momento dice, oye, y este juicio, estén preparados los babilonios, porque ya cuando Dios comience a ejecutarlo y cuando Dios extienda su mano, no hay quien la haga retroceder, ni los reyes más poderosos. Así que, mi hermano, este texto también es un buen recordatorio para nosotros lo que ocurrió allí. Cuando Nehemías nos dice en el verso 15 que mientras ellos oraban, Dios desbarató el consejo de los enemigos. Mientras ellos oraban, Dios se encargó, mi hermano, de romper todos esos planes malignos que tenían todas estas personas. Si Dios lo ha determinado, ¿quién lo puede impedir? Decía Isaías. Si Dios había determinado que las murallas se tenían que reconstruir, que se levanten los Tobías que quieran, que se levanten los Sanbalat que quieran. Pero ese plan se iba a ejecutar, porque nadie podía frustrar los planes de Dios. Hermano, esa era la fe que movía a Nehemías. Porque por un lado usted se tiene que preguntar, oye, ¿por qué ante tanta oposición? Usted sabe que mucha gente se hubiera quitado en el camino. Miren, recuerden, Nehemías no había ni llegado a Jerusalén y ya tenía enemigos. Nehemías no había llegado a Jerusalén y ya Sanbalat y Tobías y toda esa gente ya se estaban preparando. Así que imagínate, tantos desánimos, tantas situaciones que han salido mal, en el sentido de enemigos que se han levantado, oposición. Pero Nehemías seguía en la brecha. ¿Por qué? Al final de cuentas, mi hermano, porque Nehemías tenía una fe que recordaba lo que Dios había hecho. Que Nehemías tenía la fe que acabamos de hablar, esa fe que creía que si Dios lo había determinado, eso se iba a ejecutar y nadie podía frustrar los planes de Dios. Esa era la fe que movía a Nehemías cada día. Así que confiados en el Señor y recordando quién era Él, miren lo que hizo el pueblo. La última parte del verso 16, del verso 15, perdón. Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. La amenaza era inminente, Jerusalén estaba rodeada. Nehemías le dijo al pueblo, recuerden quién es Dios, no le teman a estos enemigos, recuerden las cosas que ha hecho Dios, recuerden el Dios que los llamó y que está con nosotros. Dios ha roto y desbaratado los planes de ellos. Nehemías se lo dice también. Así que cada uno sigamos trabajando.
Noten que la obra entonces no se detuvo. De hecho, lo que hizo Nehemías, en nuestro segundo punto, lo que hizo Nehemías, mi hermano, del verso 16 al 23, nos muestra la importancia de no simplemente tener una fe teórica. Una fe teórica es una fe que tiene información en su cabeza nada más. La idea de que sí, Dios es poderoso, de que nadie puede desbaratar los planes de Dios, de que ya Dios en el pasado ha obrado. Esta fe, mi hermano, es una fe acompañada de acción. Nehemías no dijo, oye, pues olvídense de esa gente y sigamos trabajando. Nehemías dijo, no le teman a esta gente, mejor témale a Dios, el Dios que lo ha enviado, el Dios grande y temible. Pero, mire lo que hizo, verso 16 en adelante. Desde aquel día, la mitad de mis siervos, recuerden que es Nehemías el que está hablando, haciendo el registro. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra. Y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá. Mi hermano, una fe acompañada de acción. Una fe que decía, Dios nos va a defender. Acordaos de Él. Una fe acompañada de acción. Él equipó al pueblo. La mitad de su gente comenzó a trabajar. La otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Las corazas son las armaduras. Noten el verso 17. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra. Y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a su lomo. Y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. O sea, no solamente él tenía un sistema de defensa entre el mismo pueblo, sino que tenía un sistema de alarma. La idea de que el trompetista estuviera con él era para sonar esa trompeta y poder organizar al ejército. Así que noten lo que está haciendo Nehemías. Él está teniendo fe en el Señor, pero él se está preparando mientras descansa en Dios. Él armó a sus obreros. Usted se imagina, dice que con una mano tenía la espada y con la otra estaban trabajando, confiados en el Señor y a la vez estaban preparados. Y dije a los nobles, versículo 19, y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oigan el sonido de la trompeta, reúnanse con nosotros. Miren lo que le dice ahora al pueblo. Nuestro Dios peleará por nosotros. Y vamos a regresar ahí ahora, pero continúen viendo la preparación, verso 21 al 23. Nosotros pues trabajamos en la obra. La mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de la ciudad, y de noche sirvan de centinela, aquellos que iban a estar vigilando, y de día sirvan en la obra. Mi hermano, este es un trabajo muy sacrificado. ¿Tú te imaginas desde que por la mañana amanece hasta que el sol se va nuevamente, esta gente trabajando? Pero en la noche también ellos mismos servían de centinelas, velando contra el enemigo. Todos estaban dispuestos a sacrificarse por la tarea que tenían delante. Verso 23. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Hermano, ellos estaban en pie de lucha. Ellos estaban preparados para la guerra. Ese detalle lo que nos dice es que ellos no bajaban la guardia en ningún momento. Pero ahora que vemos toda esa preparación, esa idea, mi hermano, de que Nehemías lideró al pueblo preparándolos para enfrentar cualquier batalla mientras confiaban en el Señor. Yo creo que por un momento usted vea y compare y dése cuenta por usted mismo lo que dice el versículo 14, la segunda parte, y lo que dice la última parte del verso 20. Allá cuando Nehemías había comenzado su discurso, le había dicho, no teman delante de ellos, acuérdense del Señor, grande y temible. Y note lo que le dice después. Pelead. Le está diciendo al pueblo, ustedes peleen por sus hijos, por sus hermanos, por sus mujeres, por sus terrenos. Luego les da armas, los prepara. Y luego al final del verso 20 les dice, nuestro Dios
peleará por nosotros. Mi hermano, no es una contradicción. Es una fe acompañada de acción. Por un lado, está preparando a este pueblo para estar listo para la batalla si fuera necesario. Le dice, peleen ustedes con toda su fuerza por su familia. Pero por otro lado, les recuerda que es en vano que ellos estén preparados totalmente. Que es en vano que ellos tengan el mejor ejército si Dios no está peleando por ellos. Usted sabe que esta es la misma idea del Salmo 127. ¿Usted recuerda ese Salmo 127 cuando comienza diciendo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican? O sea, hay gente que tiene que trabajar para construir la casa. Tienen que estar los obreros. Pero la idea del salmista es en vano edificar la casa si el Señor no es el que está en medio de ella. En vano velan allá en la ciudad, en la noche, si el Señor no es el que está guardando la ciudad. Así que mi hermano, Nehemías y el pueblo sabían esto, que ellos se iban a preparar con toda su fuerza, pero que al final era Dios el que peleaba por ellos. Y esto es muy importante, mi hermano, porque Nehemías no está teniendo una super fe. Esta idea de que, ¿sabes qué? Encárguense ustedes de construir, olvídense de todo lo demás y que Dios se encargue de lo demás y Dios los va a librar. Y Dios va a pelear por ustedes. No, mi hermano. Nehemías se está preparando, pero en su preparación, él está manifestando una fe en el Señor. Noten que él no está dependiendo de sus recursos. Él no está diciendo, miren, tomen las armas, defiéndanse como puedan. No, él está diciendo, tomen las armas, pero mientras peleen, si les toca pelear, recuerden que Dios peleará por ustedes. Esto es una fe acompañada de acción. Mi hermano, el pueblo podía enfrentar cualquier enemigo con la confianza de que el Dios que lo había llevado hasta allí era el Dios que pelearía por ellos. Era el Dios que pelearía sus batallas. Y usted sabe que esa idea que dice Nehemías ahí en el verso 20, de que nuestro Dios peleará por nosotros, es una idea que surge en el Éxodo. Es una idea que surge cuando el pueblo está listo para salir de Egipto. Y ustedes recuerdan que cuando el pueblo estaba listo para salir de Egipto, de momento se encuentran en el Mar Rojo de frente. Y muchos de ellos llegaron a decirle a Moisés, oye Moisés, escapamos, pero mira lo que ocurre. Tenemos el mar de frente. Y detrás, ¿quién venía? El ejército. Y muchos de ellos comenzaron a quejarse en ese momento y a decir, ¿sabes qué, Moisés? Era mejor que hubiéramos muerto allá como esclavos que tener que venir a morir aquí. Mi hermano, noten por un momento cómo las aflicciones y las pruebas hacen que nos dé amnesia. Hacen que olvidemos totalmente lo que Dios ya ha hecho. Oye, esta gente acaba de ver las plagas de Egipto. Esta gente acababa de ver lo que Dios era capaz de hacer y el poder de Dios manifestado de una forma increíble. Pero de momento, en el momento de la verdad, dudaron. Hermano, nos ocurre a nosotros. Nos ocurre que las dificultades de la vida nos nublan nuestra mente. Y a veces se nos hace difícil recordar lo que Dios ha hecho. Así que en ese momento en que usted se encuentra ahí, tiene que ser intencional, luchando con su propia mente, con las mentiras que a veces creemos. Y en vez de escuchar esas mentiras de que, mira, Dios me abandonó, Dios ya no tiene misericordia de mí, sea como Asaf, ¿recuerdan lo que él hizo? Dijo, enfermedad me hace esta, sí, Dios ha tenido misericordia de mí. Voy a traer a memoria, voy a empezar a recordar lo que Dios ha hecho. Cuando le pase eso, mi hermano, sea intencional en recordar lo que Dios ya ha hecho en su vida. Y sea intencional en recordar que ese Dios que lo ha sustentado es el mismo Dios que lo va a sustentar hoy. Él no ha cambiado. Sea intencional en la obra de Él, en recordar la obra de Dios. Así que en ese momento, cuando Israel se encontraba allí entre la espada y la pared, literalmente, entre el mar y el ejército de Egipto, hubo un momento, mis hermanos, cuando Moisés le dijo al pueblo, usted lo tiene en sus notas ya ahí finalizando, Éxodo 14, versículos 13 y 14.
para que veamos de dónde sale esta idea de Nehemías diciéndole al pueblo: nuestro Dios peleará por nosotros. Miren lo que le dice Moisés al pueblo en ese momento: no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero hermano, Nehemías no está haciendo otra cosa que imitando ese sermón o esa exhortación de Moisés cientos de años atrás. Porque noten que le dice lo mismo prácticamente: no teman delante de ellos, acuérdense del Señor, el Señor Jehová peleará por ustedes. Pero bueno, y tenga cuidado, a veces yo escucho una frase, o la he leído muchas veces, que he luchado mucho con ella, para tratar de entenderla. Es una frase que anima quizás a una persona que está pasando por problemas difíciles, y yo puedo entender eso. Es una frase que quizás da en el momento un sentido de como que respiro o gozo a una persona que está en una enfermedad terminal. Esos son los contextos normalmente que usted escucha esa frase. No sé si usted ha escuchado esta idea de que las peores batallas Dios se las da a sus mejores guerreros. ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? ¿O ha leído en un post? Yo he escuchado muchas veces eso. Pero yo tengo un problema con eso, grande. Porque se escucha bien y no tiene nada malo en la idea general. Pero en verdad teológica está errado. Porque no es lo que impulsa esa frase. Que yo repito, tiene una buena intención, eso no lo quito. Pero hay muchas otras maneras de tú animar a alguien que está pasando por un momento difícil. Esa idea que te dice que las peores batallas Dios se las da a sus mejores guerreros, están poniendo la atención, el centro, el protagonismo en el guerrero, en el que va a pelear. Y no en Dios. Entonces al final, si pasa esa prueba, pues pasó porque él era el mejor guerrero y por eso Dios se la dio. Y no se trata de eso, mi hermano, al final. Al final se trata de que cada uno de nosotros pelea sus batallas y las pelea con toda su fuerza, pero recordando esta verdad: Jehová de los ejércitos, Él peleará por vosotros. Al final, ¿sabe por qué eso es así? Para que la gloria se la lleve Él y no nosotros. Para que al final se diga: wow, era imposible que ese pueblo de Israel saliera de ahí. El mar por un lado y por el otro el ejército de Faraón. Era imposible, a menos que Dios hubiera peleado por ellos. Y así ocurrió. Para que se dijera después, como estamos viendo hoy en Nehemías, era imposible que esta gente se librara de Sanbalat, Tobías y todos los enemigos. Estaban rodeados. Ellos no estaban preparados de la misma manera que estaban preparados los enemigos. Era imposible humanamente, pero para que la gloria se la llevara Dios, por eso Nehemías le recuerda esto al pueblo: ustedes estén tranquilos porque Dios peleará por nosotros. Así que, mi hermano, esto es una verdad que nos invita a recordar este capítulo 4 completo, que ante la oposición que se levante, cuando tú estás deseoso de vivir para Dios y comienzas a trabajar en la misión de Dios y comienzas a comprometerte más con Dios, vas a ver que la oposición se multiplica, empezando contigo mismo y con las cosas que empiezan a pasar alrededor. Y usted dice: oye, la lavadora no se había dañado. Esa es real. Esa historia es real. Después se da cuenta. La lavadora no se había dañado. Qué sé yo, aquello, el carro no se había dañado. Y todo de momento ocurrió a la vez. Y quizás en un momento específico donde tú estás más comprometido, o donde necesitas cierta tranquilidad en algunas áreas. Necesitas que la lavadora y que el carro estén tranquilos. Porque tú quieres comprometerte más con Dios en ese momento. Mi hermano, y esto simplemente son cosas banales, ejemplos, aunque son cosas difíciles, pero son ejemplos. Pero a veces usted sabe que es mucho más difícil que eso. Una enfermedad terminal de momento, una situación en su familia que no estaba en agenda de ninguno de nosotros. Y son cosas como que aparecen en el camino. O peor, que de momento se levanta un enemigo, alguien que quiera hacerle daño en su familia o en su comunidad, donde sea. Y usted dice: ¿pero de dónde salió esta situación? Hermano, es en momentos como ese que Nehemías capítulo 4 es un buen recordatorio para nosotros. ¿Cómo esta gente enfrentó la oposición? Número 1, vamos a ir delante de Dios en oración.
Señor, aquí estamos, encárgate de esta gente, yo quiero trabajar para ti, yo quiero vivir para ti. Señor, mira cómo yo, mientras más quiero trabajar y unirme a tu misión, más oposición se ha levantado. Número uno, es en oración, mi hermano, que usted puede enfrentar eso. Pero en segundo lugar, y lo vimos hoy, es manifestando una fe acompañada de acción. Una fe, número uno, que recuerda lo que ya Dios ha hecho. Una fe que dice, ¿sabe qué? Nos vamos a acordar de Dios mientras enfrentamos esta situación. Pero una fe que también está acompañada de acción. Es una fe práctica. Es una fe que hizo lo que hizo este pueblo, que los llevó a hacer eso precisamente. Decir, Dios peleará por nosotros. Nosotros estamos confiados, pero estamos preparados. Esa fe acompañada de acción. Mi hermano, Sanbalat, Tobías, el resto de los enemigos, así como todos aquellos que a través de la historia han intentado y hoy siguen intentando estorbar el obrar de Dios, estorbar lo que Dios está haciendo, estorbar los planes de Dios, deben recordar la verdad expresada hace cientos de años por el rey Nabucodonosor, un rey muy poderoso que Dios humilló en un momento dado, para que se diera cuenta de esto, lo que dice en Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Noten eso, mi hermano, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esto no se parece al verso de Isaías 14, y son textos totalmente aislados, diferentes en diferente época. Cada uno reconociendo allá en Isaías 14:27, cuando decía, si la mano de Dios ya está extendida, ¿quién la hará retroceder? Si el Señor lo ha determinado ya, ¿quién lo va a impedir? Es lo mismo que está diciendo Nabucodonosor aquí. No hay entre los habitantes del cielo o los habitantes de la tierra, no hay, y noten que él va no solamente a los habitantes poderosos de la tierra, él dice ni ángeles, cualquier cosa que habite en los cielos incluso, no hay quien detenga la mano de Dios, no hay quien detenga lo que Dios está haciendo. Hermano, como mencionamos el pasado domingo, hoy es un buen tiempo para volver a recordar que la obra de Cristo en la cruz es el mayor ejemplo de esto, de que no hay nadie que detenga o frustre los planes de Dios, lo que ya Dios ha determinado que va a ocurrir. Y gloria al Señor por eso, de que nada pudo detener a Cristo de ir a la cruz a morir por nuestros pecados. ¿Sabe por qué? Porque si algo pudiera haber detenido a Cristo, hoy ninguno de nosotros tuviera esperanza. Hoy ninguno de nosotros tuviera salvación. En este tiempo que celebramos, aún culturalmente, o recordamos una vez más el sacrificio de Cristo, la resurrección de Cristo, es un buen tiempo para que usted recuerde eso. No hubo nada que pudo frustrar los planes de Dios, de que Jesús fuera allí a la cruz. La obra de salvación fue completada, mi hermano. Fue hecha completa. Y no hubo ningún enemigo que pudiera detener esa mano de Dios. Por eso debemos orar en esta mañana para que cualquier oposición que tengamos nosotros, partiendo de nuestra propia carne, nuestro propio pecado, pero también la oposición, situaciones que se levanten alrededor, cuando queramos vivir en la misión de Dios, oremos hoy para que las podamos enfrentar con una vida de oración, dependiendo de Dios totalmente y confiando en que aquel que nos ha enviado estará con nosotros, teniendo esa fe que tenía este pueblo y que vimos hoy. Recordando, mi hermano, que Él es el que nos ha enviado. Recordando que la batalla le pertenece a Él, que somos su pueblo. Recordando que Él está con nosotros todo el tiempo, Él lo prometió así. Y recordando, mi hermano, al final de cuentas, que el que está con nosotros es más grande que nuestros enemigos. Todos juntos, ponlos todos juntos, todos nuestros enemigos. ¿Tú sabes por qué? Porque incluso la Biblia dice que el enemigo más grande del hombre era la muerte y Cristo la venció. Así que imagínense, todos los enemigos juntos ahí. Y ninguno de ellos puede detener
la obra de Dios. Mi hermano, nosotros estamos seguros en el Señor, seguros en Él. Y estas verdades que vemos a través de historias en la Biblia, en este caso Nehemías, son simplemente recordatorios para que volvamos a fortalecer nuestra fe en el Señor. Oremos hoy al Señor en esta mañana y pidámosle que nos ayude a aplicar estas verdades. Y como hemos dicho constantemente, mi hermano, nuestra oración es que usted salga de aquí hoy con una verdad que el Espíritu Santo haya impregnado en su corazón y en su mente, y que pueda esa verdad usted recordarla y seguir meditando en ella. Y usted pueda recordar, mi hermano, si usted estuvo aquí con un corazón abierto en esta mañana durante estos 45, 50 minutos, alguna verdad de la palabra de Dios, el Espíritu Santo usará para recordarle, para fortalecer su fe. Venga siempre con el corazón preparado y váyase también de aquí con el corazón preparado y listo para seguir meditando y recordando esa palabra. Oremos hoy. Padre, gracias por tu palabra. Señor, porque tu palabra siempre, Señor, nos habla nuestra vida. Padre, no hay un día en que lo que se diga de tu palabra no tenga que ver con nosotros. Señor, tu palabra tiene la capacidad de proveer para cada necesidad. Y las necesidades de los que estamos escuchando hoy son bien diversas. Son muy diferentes quizá. Pero tú eres el mismo Dios. Tu palabra es tan suficiente, tan grande, que puede aplicarse. No importa qué situación estemos enfrentando hoy. Oh Señor, que ante la oposición que se levante, cuando queramos hacer las cosas para ti, cuando queramos vivir para ti, podamos responder descansando en ti, Señor, en oración, aumentando nuestra vida de oración, Señor. Porque mientras más oramos, más estamos mostrando que no dependemos de nosotros mismos, sino que dependemos de ti. Oh Señor, pero de igual manera, como vimos en esta mañana, esta era una fe real, una fe genuina acompañada de acción. Nehemías se preparaba, pero a la vez confiaba en ti. Él sabía que por más que se preparara, no podía obtener la victoria nunca si tú no peleabas por ellos. Esa era su fe, Señor. Pero también este pueblo manifestaba una fe que recordaba las cosas que ya tú habías hecho. Oh Señor, perdónanos porque muchas veces somos olvidadizos. Se nos olvida las cosas que ya tú has hecho, Señor. Se nos olvida la forma en que ya has obrado en el pasado. Señor, que siempre recordemos, aun en los momentos difíciles, cuando nuestra mente se nubla por la duda, por el miedo, por el enojo, que podamos nosotros, Señor, recordar siempre tus obras, acordarnos del Dios grande y temible que está con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a descansar en ti, Señor. Tú eres el que peleas por nosotros y en ti estamos seguros, en ti estamos confiados. Gracias porque, como vimos y se resaltó en muchas ocasiones hoy, si tú lo has determinado, no hay nada ni nadie que pueda detenerlo. Si tú ya has extendido tu mano, si tú ya has comenzado a obrar, no hay nadie, Señor, que pueda detener que tú ejecutes tus planes. Gracias porque el mayor ejemplo de esto es la cruz. Gracias porque nada ni nadie pudo detener. No había fuerza en el universo que pudiera detenerte. Detener que Cristo fuera allí a morir y luego a resucitar al tercer día con poder. Nada pudo detener eso. Y hoy, por esa realidad que somos salvos, Señor, y estamos agradecidos. Gracias por tu palabra. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. En esta mañana yo lo invito a que si usted está aquí entre nosotros, está escuchando esta transmisión o la escuchará más adelante, y no ha puesto su confianza en el Señor, ponga su fe en el Señor hoy en nuestra oración. Vaya corriendo a Cristo. Mientras esas puertas de la misericordia de Cristo estén abiertas de par a par, hermano, usted debe correr hacia allá. Y usted que ya está seguro en Cristo debe invitar a todos los que están alrededor de usted, animarlos a que salga corriendo hacia allá, hacia esas puertas de la misericordia de Dios que ya están abiertas, que todavía hoy están abiertas, para recibir al peor de los pecadores y darle una vida nueva en Cristo. Y todo eso ocurre solamente por creer en Él, por poner tu fe en Jesús. Y esa es nuestra invitación constante, a que pongas tu fe en Jesús, a que ores al Señor. Le digas, no puedo salvarme yo.
Sálvame a través de tu obra en la cruz. Hazme una vida nueva, perdona mis pecados. Pero también como iglesia, como decíamos al final del sermón, siempre hay verdades. Siempre que se predica la palabra y yo vengo con un corazón dispuesto a escuchar, hay verdades que Dios me va a hablar a mí. Y usted tiene que venir con ese deseo y actitud. Señor, háblame a mí una verdad que yo necesite, porque tú más que yo conoces lo que yo necesito. Y usted se pueda ir de aquí pensando y meditando. No desconecte la idea que usted escuchó por 45 minutos con el resto de su semana. Siga conectado a esa idea. Es más, las cosas que le pasen ahorita, que le pasen mañana, el resto de la semana, vea cómo Dios está obrando. Y ya lo incluso fue preparándolo a usted, fortaleciendo su fe. Así que el Señor nos ayude, mi hermano, a responder de la forma correcta a la palabra de Dios. Hay algunos recordatorios que queremos dar en esta hora. Gracias. Hay algunos recordatorios que queremos dar en esta hora. Primero que nada, agradecer al grupo de hermanos que estuvieron hoy con nosotros a las 9 de la mañana. Recuerden que eso es un cambio, es recién, no lo anunciamos el domingo pasado, lo anunciamos el miércoles, pero están todos invitados. A las 9 de la mañana, entre 9 y 9 y 30, hay un grupo que va a estar orando en la iglesia. Así que usted tiene esa oportunidad, no se pierda de esa bendición, que es orar. Cada uno está orando separado. Usted puede llegar con su familia y orar ahí. Algunas peticiones que se ponen en las pantallas. Esta mañana habían unas peticiones para que usted orara por ellas como una guía. Pero también ese día queremos utilizarlo, esa media hora. Si usted tiene una petición específica, algún hermano va a estar disponible también para orar por usted. Pero la idea es que ese tiempo, esa media hora, usted pueda venir y la iglesia esté orando. Necesitamos fortalecer, mi hermano. El Señor lo ha hecho de una forma increíble. No solamente a nosotros como pastores, sino varios hermanos, que Dios ha puesto eso también en su corazón. Y entendemos que es la forma en que Dios nos ha animado como iglesia a orar más. Mi hermano, nunca hay daño en orar más, al contrario. Siempre una mayor bendición. Así que añadimos ese espacio para que usted pueda venirse, si usted puede, de 9 a 9 y media para estar orando al Señor. Así que están todos invitados también el próximo domingo.